Buenas tardes a todos, mi nombre es Elsa Joana Arias y el día de hoy les hablaré sobre el capítulo introductorio del libro Elementos del lenguaje estadístico. Estamos ahogados en información y hambrientos de conocimiento. Con la llegada de los computadores y la era de la información, los problemas estadísticos se han disparado tanto en tamaño como en complejidad. Todos estos datos que percibimos no van a ser de utilidad. Algunos de ellos nuestra mente los recoge porque pasan, pero no porque necesitemos almacenarlos. Por eso es importante el concepto de dato útil. Cuando un dato es de utilidad, lo procesamos y estructuramos de tal forma que se convierta en información. Como podemos observar, se están generando cantidades descomunales de datos en muchos campos. Estos retos que plantea el aprendizaje a partir de los datos han provocado una nueva revolución. Aprender de los datos es saber extraer patrones, tendencias y entender lo que dicen los datos. Los datos los podemos procesar de varias formas. Las más comunes son contextualizando, categorizando, calculando, corrigiendo y condensando. Cuando somos capaces de interpretar la información, basándonos en su análisis, somos capaces de tomar decisiones y predecir un resultado con el mínimo error posible. Los problemas de aprendizaje que consideramos pueden clasificarse a grandes rasgos como supervisados o no supervisados. En el aprendizaje supervisado podemos identificar grupos de clientes con una alta probabilidad de solicitar la baja del servicio en cuanto finalice su contrato. Tenemos un objetivo perfectamente definido. Se dará de baja el cliente y queremos tomar medidas según la respuesta que obtengamos. En el aprendizaje supervisado, el objetivo es predictaminar el valor de una medida de resultado basándose en una serie de medidas de entrada. Mis clientes se agrupan de alguna manera de forma natural. No he definido ningún objetivo para el agrupamiento. En el aprendizaje no supervisado no hay ninguna medida de resultado y el objetivo es describir las asociaciones y patrones entre un conjunto de medidas de entrada. Sin embargo, los problemas que implican tareas de encontrar similitud, predicción de enlaces o reducción de datos pueden ser supervisados o no. En el aprendizaje supervisado se suele usar en problemas de clasificación, ya sea como, por ejemplo, identificación de dígitos, de diagnóstico, detección de fraude, entre otros. Problemas de regresión como son predicciones meteorológicas, de expectativa de vida, de crecimiento. Los algoritmos más habituales que aplican para el aprendizaje supervisado son, por ejemplo, los árboles de decisión, clasificación de Naive Bayes, regresión por mínimos cuadrados, regresión logística, support vector machines, métodos de ensamble. Para el aprendizaje no supervisado, se suele usar en problemas de clustering, agrupamiento de coocurrencias, de perfilado. Los tipos de algoritmos más habituales en el aprendizaje supervisado son algoritmos de clustering, análisis de componentes principales, descomposición en valores singulares, análisis de componentes principales. Un par de ejemplos de los que podemos mencionar son los retos en las áreas de almacenamiento, organización y búsqueda de datos, que han dado lugar al nuevo campo de la minería de datos. Los problemas estadísticos y computacionales en biología y medicina han creado a la bioinformática. El aprendizaje estadístico desempeña un papel fundamental en muchos ámbitos de la ciencia, las finanzas y la industria. He aquí algunos ejemplos de los problemas de aprendizaje. Tenemos un ataque al corazón, predecir si un paciente hospitalizado por un infarto tendrá un segundo infarto. La predicción debe basarse en las mediciones demográficas, dietéticas y clínicas del paciente. Precio de una acción. Predecir el precio de una acción dentro de 6 meses basándose en medidas de rendimiento de la empresa y en los datos económicos. Glucosa en la sangre, estimar la cantidad de glucosa en la sangre de una persona diabética a partir de un espectro de absorción infrarroja de la sangre de esa persona. Ahora, en un escenario típico, tenemos una medida de resultado normalmente cuantitativa. Todo se puede medir y contar y decimos que se puede cuantificar, por lo tanto, como el precio de las acciones. O también la tenemos categórica, que puede tomar un número limitado de posibles valores asignado a cada unidad individual u otro tipo de observación a un grupo en particular o categoría, como lo podría ser el ataque o no al corazón.
que deseamos predecir basándonos en un conjunto de características como la dieta y las medidas clínicas. Disponemos de un conjunto de datos de entrenamiento en el que observamos el resultado y las características para un conjunto de objetos. Por ejemplo, las personas pueden ser ese conjunto de objetos. Con estos datos construimos un modelo de predicción o aprendiz que nos permitirá predecir el resultado de nuevos objetivos no vistos. Un buen aprendiz es aquel que predice con exactitud dicho resultado. Los ejemplos anteriores describen lo que se llama el problema de aprendizaje supervisado. Se denomina supervisado por la presencia de la variable de resultado para guiar el proceso de aprendizaje. Se están etiquetando los datos y se sabe el resultado. Ahora, para el problema de aprendizaje no supervisado, les mostraré un breve ejemplo. Tenemos una computadora, le mostraremos la foto de un perro a la computadora conoce e identifica la foto de ese perro. Días después le mostramos la foto de otro perro que no había visto antes, pero reconoce que tiene rasgos. Ya sabe, como dos orejas, dos ojos y cuatro patas, por lo cual lo identifica como un perro. La computadora lo identificó a partir de una serie de características y patrones previamente conocidos y aprendió solo a reconocerlos. El problema de aprendizaje no supervisado es que solo observamos las características y no tenemos medidas del resultado. Nuestra tarea consiste más bien en describir cómo se organizan o agrupan los datos. Ahora, les voy a explicar un poco más a fondo sobre 4 ejemplos. Está el spam por correo electrónico, que categorizan la posibilidad de encontrar cierto número de palabras. También tenemos el cáncer de próstata, que genera un modelo en base a variables relacionadas con los hábitos de vida del paciente. Tenemos el reconocimiento de cifras manuscritas, un algoritmo o modelo que detecte códigos postales de los sobres que pueden automatizar el proceso de envío y microarrays de expresión de ADN, que es encontrar relaciones entre proteínas del ARN mensajero y diferentes muestras de cáncer. Entonces, iniciamos por el spam por correo electrónico. Los datos de este ejemplo consisten en la información de 4.601 mensajes de correo electrónico en un estudio para tratar de predecir si el correo electrónico era correo basura o spam. El objetivo era diseñar un detector automático de spam que pudiera filtrarse antes de atascar los buzones de los usuarios. Para 4.601 mensajes de correo electrónico se dispone del resultado real, tipo correo electrónico, correo o spam, junto con las frecuencias relativas de 57 de las palabras y signos de puntuación más frecuentes en el mensaje de correo electrónico. Se trata de un problema de aprendizaje supervisado cuyo resultado es la variable de clase correo electrónico spam. También se denomina problema de clasificación. Hay que tener en cuenta que para realizar el filtro se necesita datos de calidad, preparación de datos y una estandarización de los mismos. La tabla 1 enumera las palabras y los caracteres que muestran la mayor diferencia media entre el spam y el correo electrónico. Nuestro método de aprendizaje tiene que decidir qué características utilizar y cómo. Como por ejemplo las dos reglas que se encuentran debajo de la tabla, que basadas en la misma pueden ayudar a determinar si el correo es legítimo o spam. Para este problema no todos los errores son iguales. Queremos evitar que se filtre el correo bueno, mientras que dejar pasar el spam no va a ser deseable, pero sí es menos grave en sus consecuencias. Ahora vamos a hablar sobre el ejemplo del cáncer de próstata. Identificar factores de riesgos del cáncer de próstata en función de variables clínicas y demográficas. Generar un modelo en base a variables relacionadas con los hábitos de vida del paciente. Los datos de este ejemplo, que se muestran en la figura que mostraré a continuación, proceden de un estudio de Stanley del año 1989, en el que se examinó la correlación entre el nivel del antígeno prostático específico, PSA, y una serie de medidas clínicas en 97 hombres que están a punto de recibir una prostatectomía radical. El objetivo es predecir el logaritmo de PSA o en este caso LPCA, como se puede ver en la imagen, a partir de una serie de medidas que incluyen el logaritmo de volumen de cáncer, el logaritmo de peso de la próstata, la edad, el logaritmo de cantidad de hiperplasia prostática benigna,
la invasión de la vesícula seminal, logaritmo de penetración capsular, puntuación de Gleason y porcentaje de puntuaciones de Gleason de 4 o 5. Como podemos observar, la figura es una matriz de dispersión de variables. Algunas correlaciones con LPCA son evidentes, como lo son el antígeno y el volumen del cáncer, pero es difícil construir un buen modelo predictivo a ojo. Se trata de un problema de aprendizaje supervisado conocido como problema de regresión porque la medición del resultado es cuantitativa. Tenemos ahora reconocimiento de las cifras manuscritas. Esta es identificar los números de un código postal escrito a mano a partir de una imagen digitalizada. Los datos de este ejemplo proceden de los códigos postales escritos a mano en los sobres de correo postal estadounidense. Las imágenes son mapas en escala de grises de 16 a 8 bits con una intensidad de cada píxel que va de 0 a 255. Cada imagen es un segmento de un código postal de 5 dígitos aislando un solo dígito. Como pueden observar en la figura, se muestran algunas imágenes de la muestra. Estas imágenes han sido normalizadas para que tengan aproximadamente el mismo tamaño y orientación. La tarea consiste en predecir a partir de una matriz de 16 por 16 de intensidad píxeles la identidad de cada imagen, que va del 0 al 9, de forma rápida y precisa. Primero, se entrena el modelo en base a los datos. Si esto es lo suficientemente preciso, el algoritmo resultante se utilizará como parte de un procedimiento de clasificación automática de los sobres. Se trata de un problema de clasificación para lo cual es necesario mantener la tasa de error muy baja para evitar desvío de correo. Para lograr este bajo índice de error, algunos objetos pueden asignarse a una categoría llamada no sé y clasificarse en su lugar a mano. Ahora, por último, vamos a hablar sobre los microarrays de expresión del ADN. Entonces, acá tenemos unos significados que nos ayudarán a entender el ejemplo. El ADN significa ácido desoxirribonucleico y es un material básico que compone los cromosomas humanos. Tenemos la metilación del ADN. Es un proceso que se encuentra involucrado con el silenciamiento o sobreexpresión de ciertas proteínas. La carcinogénesis, que es el proceso por el que las células normales adquieren mutaciones y comienzan a reproducirse. El ARN mensajero, que determina el orden que se unirán los aminoácidos de una proteína y actúan como plantilla o patrón para la síntesis de dicha proteína. Los microarrays de ADN miden la expresión de un gen en una célula midiendo la cantidad de ARN mensajero y los microarrays que facilitan un estudio cuantitativo. Estos se consideran una tecnología innovadora en biología, ya que facilitan el estudio cuantitativo de miles de genes simultáneamente a partir de una sola muestra de células. Así es como funciona un microarray de ADN. Primero, tenemos las secuencias de nucleótidos de unos cuantos miles de genes que se imprimen en un portaobjetos de cristal. Una muestra objetivo y una muestra de referencia se etiquetan con tintes rojos y verdes y cada una se hibrida con el ADN del objeto. Como tercero, tenemos mediante fluoroscopía se miden las intensidades logarítmicas entre rojo y verde del ARN que se hibrida en cada sitio. Y por último, el resultado son unos cuantos miles de números que suelen oscilar entre -6 y 6, que miden el nivel de expresión de cada gen en relación con la muestra de referencia. Los valores positivos indican una mayor expresión en el objetivo frente a la referencia y viceversa para los valores negativos. Un conjunto de datos de expresión génica reúne los valores de expresión de una serie de experimentos de microarrays de ADN y cada columna representa un experimento. Por lo tanto, hay varios miles de filas que representan genes individuales y decenas de columnas que representan muestras. En este ejemplo en concreto, en la figura hay 6.830 genes que serían representados en filas y 64 muestras representadas en columnas. Aunque para mayor claridad solo se tomó una muestra aleatoria de 100 filas. La muestra el conjunto de datos como un mapa de calor que va del verde negativo al rojo positivo. Las muestras son 64 tumores de cáncer en diferentes pacientes. El reto consiste en comprender cómo se organizan los genes y las muestras. Preguntas típicas son las siguientes. ¿Qué muestras son más similares entre sí y en cuanto a sus perfiles de expresión a los genes?
Para responder esta pregunta, podemos decir que puntos en un espacio de 6.830 que queremos agrupar de alguna manera, como un tipo de clustering. Otras dos preguntas serían qué genes son más similares entre sí, en cuanto a sus perfiles de expresión en las distintas muestras, muestras ciertos genes de expresión muy alta o bajas en determinadas muestras de cáncer. Para este ejemplo en específico, podríamos considerar esta tarea como un problema de regresión, con dos variables de predicción categórica, ya con genes y muestras, siendo la variable de respuesta al nivel de expresión. Sin embargo, probablemente sea más útil considerarlo como un problema de aprendizaje no supervisado. Ya como por último, un ejemplo en nuestra área, este sería la detección de patrones de fraude en telecomunicaciones. Usualmente en telecomunicaciones, los temas de interés en el aprendizaje de datos están la detección de señales, el modelamiento de canales, la optimización de recursos, la predicción del comportamiento usuario de aplicación, redes definidas por software, entre otros. En este caso en específico, tenemos que la telefonía pública es un objeto de múltiples ataques debido a sus condiciones especiales. Están en terminales en entornos no protegidos, contienen dinero en metálico, uso de varios medios de pago, oferta de múltiples servicios, acceso anónimo y distribución geográfica. El sistema de gestión de la telefonía pública SG 2000, que se tomó para este proyecto, administra y mantiene la planta de teléfonos públicas instalados en la vía pública y en interiores. Entre estas funciones destaca la generación de alarma de fallos de funcionamiento y de fraudes básicos. Sin embargo, no proporciona información sobre la detección de indicios de fraude en las llamadas ni en los medios de pago utilizados. Esta detección requiere el análisis de los datos de tráfico, como lo pueden ser las llamadas en función al destino, medios de pago. Ya para finalizar, hablaremos sobre las conclusiones. La ciencia del aprendizaje desempeña un papel fundamental en los campos de la estadística, la minería de datos y la inteligencia artificial y se cruza con áreas de ingeniería, ciencias y otras disciplinas. Aprender de los datos, entenderlos, saber categorizarlos y saber qué podemos obtener de estos datos. Y por último, extraer patrones, tendencias y entender lo que nos dicen los datos. Así que muchas gracias